Buenas noches, amigos y amigas de Diálogos con Gisela Ortiz a través de Radio Jaragüey por una nueva edición. Esta es la edición número 20 de este programa que ustedes tienen la gentileza de acompañarnos. Es oportunidad también para agradecer a los 33,000 suscriptores del canal de Radio Jaragüey en YouTube que nos están acompañando y que de alguna manera le dan no solamente el contenido, sino también comparten y difunden las entrevistas y los diálogos que tenemos en este programa. Para nosotros es muy importante porque ustedes saben que este programa habla sobre temas de derechos humanos, sobre temas de memoria, sobre las luchas de los familiares, y es un programa también crítico sobre las acciones que hacen o las pocas acciones que hacen los estados en favor de nuestros derechos. Y es importante por ello no solamente el compartirlo, el difundirlo, sino también el apoyo a través de las suscripciones al canal. Y como es un programa autogestionado, es importante también el apoyo que nos puedan brindar para continuar con este trabajo que ya lleva, como habíamos dicho, 20 programas. Ustedes pueden encontrar la información en este programa o a través del canal de cómo apoyar la sostenibilidad de Diálogos con Gisela Ortiz a través de Radio Jaragüey. Bienvenidos a esta nueva noche de conversa, que sin embargo no va a ser un diálogo de a dos, sino más bien un monólogo, porque creemos que es importante informar, recordar algunos hechos que han ocurrido en materia de derechos humanos, principalmente de memorias, que son como los temas fundamentales de este programa. Y por eso queríamos aprovechar el programa de este jueves para conversar sobre los siguientes temas. En primer lugar, creo que es importante mencionar que después de 42 años, 4 personas quienes fueron detenidas, desaparecidas y conducidas a la ex base militar de Acobamba en Huancavelica han sido restituidas a sus familiares. Un trabajo de investigación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha culminado con la identificación de Santiago Antezana Cueto, Juan Ignacio Velázquez Araujo, Emilio Antezana Espesa y un menor de 3 años. 42 años después, estas 4 personas han regresado a sus comunidades para despedirse como corresponde de sus familiares a través de este entierro digno y del cierre de un duelo que se prolongó durante muchos años. ¿Y por qué es importante? Porque a través de esta restitución digna también hacemos memoria de la lucha de sus familiares. No podemos olvidar a Rosa Caucasto, una mujer puneña, esposa de Santiago Antezana, quien defendió no solamente la memoria de su familiar, sino también emprendió una búsqueda larga en Huancavelica y aquí en Lima, a través de una de las organizaciones primeras que se fundan en Lima con familiares desplazados de diversas regiones, Ayacucho, Huancavelica, Junín, como fue COFADER, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del cual fue parte Rosa Caucasto. Lamentablemente, hace unos años, en la pandemia, Rosita falleció y creo que después de su participación, además, en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una sentencia contra el Estado peruano en este caso, pero creo que es importante también hacer memoria de esa lucha larga con todo el amor que Rosita le tuvo a su esposo Santiago. Entonces, nuestra solidaridad siempre con los familiares de las víctimas y nuestro reconocimiento a esa entrega y a esa lucha constante que hace. Otro hecho importante es también que la semana pasada, a través de la defensa legal que realiza el Instituto de Defensa Legal IDL, hemos conocido de la decisión de la Corte Suprema de ratificar la condena de 20 años al capitán Julio Ricardo Farfán Araujo,
responsable de la detención y desaparición forzada de 17 ciudadanos de la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho, ciudadanos de Cayara, Chincheros y Guaya, quienes fueron detenidos, desaparecidos y cuyos cuerpos hasta la fecha no se conocen. Hace también 40 años de estos crímenes que se cometieron en Ayacucho. Sin embargo, el capitán Julio Ricardo, quien se encuentra en Estados Unidos, había solicitado no solo la prescripción de esta condena, sino también el acogerse a la ley de amnistía. Y es necesario señalar que en los últimos meses hay una resistencia desde el Poder Judicial para aplicar este tipo de leyes que contravienen no solamente el sistema jurídico nacional e internacional, sino también desprotegen a las víctimas de su derecho a la verdad y a la justicia. Por eso es importante informar de esta decisión, de esta nueva decisión de la Corte Suprema de no aplicar la ley de prescriptibilidad y de no aplicar la ley de amnistía, para que el Estado no solamente realice todas las acciones que puedan significar la captura, la extradición del capitán Farfán Araujo, sino también para que la búsqueda de los cuerpos de estas 17 personas realmente se haga efectiva. Una búsqueda humanitaria que no puede detenerse, una búsqueda humanitaria que requiere de información sin duda de las diversas instituciones del Estado, que cuentan con algún nivel de información y que tiene que significar la entrega de respuestas y de verdad a los familiares de las víctimas. Nuestra solidaridad también con los familiares de Guaya, de Cayara, de Chincheros, un caso que fue investigado por el equipo peruano de antropología forense entre los años 2010 y 2012 y que en su momento fue presentada la denuncia a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un proceso que estuvimos acompañando a los familiares en sus declaraciones en Ayacucho y en el inicio de ese proceso judicial. Nuestra solidaridad desde este programa de diálogos con Gisela Ortiz, pero también desde el reconocimiento a esa incansable lucha que han realizado para alcanzar justicia. Esta semana también el Congreso de la República ha cerrado su etapa de trabajo de 5 años y también la forma como venía funcionando a través de un Congreso unicameral que funcionó durante 34 años y da inicio a través de estas últimas elecciones a un Congreso bicameral donde contará nuevamente con la Cámara de Senadores y de Diputados. Y hay que reconocer cómo se ha llegado nuevamente a esta decisión impuesta por un Congreso deslegitimado, por un Congreso con una mayoría no solamente de partidos como el fujimorismo y partidos de derecha, que han impuesto nuevamente la figura de la bicameralidad. Hace algunos años, en el año 2018, se realizó un referéndum sobre varios temas en nuestro país para que mediante la decisión mayoritaria, popular, se definieran algunos temas, entre ellos la forma como debería funcionar el Congreso. Una gran mayoría de peruanos y peruanas, cerca del 85%, decidió en ese referéndum que no debería haber bicameralidad, que el Congreso sería una sola Cámara como venía funcionando hasta hoy. Sin embargo, en esta práctica antidemocrática de este último Congreso, el año pasado se decidió cambiar esas reglas de juego, entre otras, para beneficiar, ya lo hemos visto, a qué tipos de partidos políticos e impusieron esta bicameralidad. Entonces ya se han entregado las credenciales a los congresistas que han sido elegidos a través de las elecciones últimas de abril de este año y pues estamos nuevamente frente a ese peligro de un Congreso donde algunos partidos tengan la mayoría parlamentaria para decidir por sí solos, sin opiniones
diversas y sin opiniones populares, porque el referéndum también ha sido anulado, de cómo se debería manejar nuestro país. Y lamentablemente en los últimos años, siempre decimos, este es el peor Congreso de nuestra historia, y nos damos cuenta que cada 5 años repetimos esa frase porque nos toca nuevamente un Congreso pésimo, que no solamente no escucha, no dialoga, sino que se impone y que termina además legislando en favor de bandas criminales, desprotegiendo derechos, un grave retroceso en materia de derechos humanos y de enfoque de género, en contra del medio ambiente, como lo ha hecho este último Congreso. Si nos preguntamos entonces qué tipo de leyes está dejando este Congreso, dirigido en el último año por Fernando Rospigliosi del Fujimorismo, nos damos cuenta pues que la mayoría de leyes son leyes que han sido aprobadas incluso en contra de opiniones técnicas de instituciones del propio Estado, y que han sido siempre impuestas por esa mayoría aplastante que tienen en el Congreso. Creo que lo más grave, especialmente para los familiares de las víctimas y los casos de violaciones a los derechos humanos que aún siguen investigándose en el Ministerio Público o juzgándose en el Poder Judicial, son aquellas leyes que atentan contra los derechos humanos. No solamente la ley dada el año pasado para que los crímenes de lesa humanidad prescriban, sino también la ley de amnistía, que fue aprobada en agosto del 2025 en una ceremonia circense en Palacio de Gobierno con presencia de algunos militares del Grupo Colina, y que sin duda son un riesgo, significan un peligro para el derecho a la verdad y a la justicia que tenemos como familiares, pero también como sociedad peruana. Entonces, La Encerrona, un programa peruano, ha sacado un resumen que aquí lo estamos compartiendo de algunas de las últimas leyes aprobadas por el Congreso en contra de los derechos humanos. Por eso la importancia de un poder judicial autónomo, independiente, como deberían ser los poderes del Estado, y de un ministerio público que debería ser dirigido desde la defensa de los derechos, cosa que en los últimos meses también cambiaron a través del Congreso, y que no se están investigando muchos de los crímenes de violaciones a los derechos humanos, no solamente del 80 al 2000, sino también los que se han cometido en plena democracia. Ese es el gran peligro, y creo yo que además una ley aprobada la semana pasada, donde se señalan pues que policías y militares que cometan violaciones a los derechos humanos sean juzgados por el fuero militar, una figura que funcionó en nuestro país hasta los 90 y que fue luego declarada pues no solo en contra de los derechos de la población, también por el propio sistema interamericano y el Tribunal Constitucional de entonces, integrado por magistrados que defendían la constitucionalidad de las normas, ¿no? Entonces, este retroceso de alguna manera también nos debe hacer pensar a los peruanos y peruanas que en este país nada está dado por ganado, que aquellos derechos que nos cuestan, que han costado inclusive la vida de peruanos y peruanas, también se atropellan y también nos arrebatan. ¿Por qué es peligroso esta ley del fuero militar? Porque en los últimos meses, en los últimos años, se han cometido violaciones a los derechos humanos, no solamente en Puno, en Andahuaylas, en Ayacucho, contra jóvenes, inclusive menores de edad, quienes se movilizaron contra el gobierno de Dina Boluarte, sino también hace 2 semanas en la comisaría de Manchay, un adolescente detenido que estaba detenido en una comisaría de Manchay, terminó, como ellos lo señalan, suicidándose. Pero ya sabemos que realmente este tipo de acciones que se protegen y que de alguna manera
se esconden, se hacen justamente para proteger a policías y militares que violan derechos humanos. Pero se da también en un contexto mayor donde desde los generales que dirigen la Policía Nacional han venido justificando una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos. No solamente los ocurridos, como volvemos a decir, en el marco del estallido social, señalando que eran violentistas, que eran comunistas, terroristas, mancillando la dignidad de las víctimas, sino también lo ocurrido al artista Truco, al joven en Manchay, a los 5 jóvenes asesinados en Colcabamba con una crueldad que los informes forenses así lo han demostrado, y todo ese discurso de justificación sale desde los altos mandos de la policía, no solamente para tergiversar quiénes eran las víctimas, para tergiversar lo que ha ocurrido, sino principalmente para justificar el accionar violento y criminal de los miembros de la policía. Y en ese contexto de protección institucional es inaceptable que estos delitos comunes, que estos delitos graves que violentan los derechos humanos vayan a recaer en investigación y en juzgamiento de un fuero militar que demostró en los 90 no tiene la capacidad para juzgar este tipo de delitos, pero además encubre, como lo hicieron con los asesinos del Grupo Colina y la cadena de mando, dando además una sentencia que limpiaba de responsabilidad a Nicolás Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos, el general Salazar Monroe, que entonces era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y que luego nos costó a los organismos de derechos humanos y a los familiares demostrar que fue una sentencia para prohibir las investigaciones futuras, ¿no? Entonces, volvemos a insistir en la necesidad de que la ciudadanía realmente se dé cuenta de cómo se van preparando a través de estas leyes inconstitucionales, violatorias de derechos humanos, que está dejando este Congreso, un terreno para los 5 años que se vienen y que ya sabemos de alguna manera la composición que tendrá, no solamente en cuanto a sus compromisos en temas de derechos humanos que nunca fueron expuestos en campaña electoral, sino que hay un alejamiento, ¿no?, a este sistema de protección tan necesario para garantizar derechos, pero además en una sociedad democrática, derechos a la convivencia, no solo pacífica, sino también a la investigación imparcial, a la justicia, tienen que ser derechos que se garantice desde el Estado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, ha terminado con el conteo del 100% de las actas de la segunda vuelta electoral para determinar quién es el ganador de esta segunda vuelta. Y al 100% de este conteo, Keiko Fujimori sale como ganadora con cerca de 50.000 votos de diferencia. 50.000 peruanos y peruanas que decidieron entregarle el poder absoluto al fujimorismo, pese a ya tener controlada instituciones claves como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, con un afán de querer intervenir el Poder Judicial, especialmente cuando los jueces siguen fallando en contra de las leyes de amnistía, y quizás tenga también el control de alguna de las cámaras del Congreso, si es que partidos que se decían de centro derecha, de centro democráticos, deciden apoyar al fujimorismo en estos 5 años de presencia en el Congreso. No voy a negar que no solo nos preocupa como familiares que el fujimorismo continúe en el poder. Durante los años 90, muchas de nuestras familias hemos perdido a un ser querido. Y emprendimos así una larga lucha por más de 33 años, defendiendo no solo la memoria de nuestros familiares, sino también el derecho a la verdad, a la justicia, y denunciando constantemente cuál era la esencia del fujimorismo. Un movimiento político
que hizo del delito, de la corrupción, una forma de hacer política, normalizándolo además entre los peruanos y peruanas. Hemos visto todos a través de los Vladivideos la esencia de ese fujimorismo, comprando y negociando todo aquello que se interponía para seguir ejerciendo el poder y quedarse en ese poder. Y sin duda el fujimorismo de los últimos años es un fujimorismo mucho más desvergonzado que el de los 90. No solamente las leyes dadas por este Congreso en los últimos años también han demostrado ese mismo afán antidemocrático y esa necesidad de seguir protegiendo a las mafias económicas que nos gobiernan desde siempre. El fujimorismo ha estado en el gobierno desde el Congreso con su mayoría y ha estado desde el 2022 a través del gobierno de Dina Boluarte. Ellos fueron quienes pusieron a Dina Boluarte y luego a Gerí y ahora al señor Balcázar como los títeres a quienes pudieron manejar desde el Congreso. No podemos decir que el fujimorismo recién nos va a gobernar, sino que va a continuar con ese gobierno que inició hace unos 3 años y que ha terminado debilitando las pocas instituciones democráticas que teníamos y que nos ha costado, porque así lo hemos hecho desde las calles y desde nuestras voces, defender en un país donde la democracia siempre está en juego. Esta elección de Keiko Fujimori puede significar que el fujimorismo tiene legitimidad democrática. Para nosotros no. Como familiares no podemos darle legitimidad a quien nunca demostró creer en la democracia, a quienes cambiaron las reglas de juego para hacerse de ese poder, a quienes decidieron proteger a violadores de derechos humanos en los 90, también en el de los últimos crímenes cometidos, y lo siguen haciendo desde el compromiso político que tienen a través de las leyes contra los derechos a la verdad y la justicia que amparan la impunidad. Entonces, la legitimidad democrática no se gana solo en las elecciones, no se gana a través de esos 50.000 votos de diferencia que muchos hemos cuestionado la manera como se han obtenido. Un proceso que debería ser una garantía de transparencia, lamentablemente por los cambios en las reglas de juego generaron cuestionamientos. Lamentablemente también por la falta quizás de observadores, de personeros, no ha podido quedar claramente demostrado que es una meritoria forma de ganar el poder ejecutivo que tanto le costó al fujimorismo. Y sin embargo, podríamos preguntarnos qué cosa podemos hacer en los 5 años que se vienen. Yo creo que no va a ser fácil. Y por eso nos cuesta entender y aceptar cómo algunas personas que creen en la democracia, algunos familiares, algunos ciudadanos y ciudadanas que nos conocen, que conocen de la lucha de los familiares, que conocen el daño que nos hizo en lo particular el fujimorismo, pero también el daño que hizo el fujimorismo a nuestro país, hayan decidido regalarle el poder ejecutivo a esta mafia que nos ha gobernado desde siempre. Nos duele reconocerlo, pero sí el arma de ese fujimorismo es siempre el olvido. Es que no recordemos los crímenes y delitos que cometió Alberto Fujimori, que cometió Vladimiro Montesinos, que cometieron muchos de sus ministros, y que del cual Keiko Fujimori fue la primera dama de ese gobierno. Quieren que olvidemos esas leyes de impunidad y de injusticia que han aprobado en los últimos meses para protegerse entre ellos y tener carta abierta para reprimir las movilizaciones sociales. Entonces nuestra arma tiene que ser la memoria. Tenemos que generar quizás un movimiento mucho más consolidado, mucho más fuerte, que resista a estos 5 años que se vienen por delante. Y la memoria no solamente de nuestras víctimas, no solamente de aquellos familiares que ya no están, pero que hicieron de su vida una vida de lucha constante para denunciar sin miedo lo que aquí estábamos viviendo. Y esa memoria es lo que nos tiene que acompañar y que nos tiene que sacar también
a movilizarnos cuando sea necesario. Aquellas acciones que la semana pasada han emprendido para perseguir opiniones de periodistas, de activistas, de influencers que venían cuestionando el resultado de las elecciones o llamando a las movilizaciones, es quizás el indicio de lo que se puede vivir en los 5 años. Tenemos que rechazar esa persecución política, esa estigmatización, que lo vivimos como familiares desde hace más de 30 años. Y tenemos que estar alertas porque conocemos la esencia de ese fujimorismo. Aquellos 50.000 peruanos y peruanas que decidieron entregar nuestras cabezas en bandeja de plata, les decimos que seguiremos luchando con la misma firmeza con la que lo hemos hecho durante los últimos 30 años, sin miedo, porque nosotros ya de alguna manera hemos demostrado que no tenemos miedo ni al Grupo Colina, ni a quienes amenazan a través de las redes sociales y que ahora se envalentonarán mucho más, ni tampoco al propio fujimorismo. Seguimos firmes porque no tenemos nada que ocultar, porque no somos delincuentes, porque hemos defendido nuestra patria desde esa memoria que nos ha llevado a caminar, a gritar en las calles, a movilizarnos para decirle no al fujimorismo. La patria no es solamente el territorio geográfico, no es solamente nuestras riquezas, somos también las personas, somos también quienes hemos luchado para que la poca democracia en la que hemos vivido de alguna manera se consolide, para defender las instituciones, y por eso hemos señalado las debilidades de instituciones claves en materia de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo o el propio Ministerio Público. Sin duda nos preocupa lo que vaya a ocurrir con el propio proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Una iniciativa que nació del compromiso de organizaciones de derechos humanos y de familiares para empujar la ley 3470, con la esperanza que ese encuentro con los más de 20.000 peruanos y peruanas que continúan en calidad de desaparecidos termine prontamente y cierre un duelo prolongado por casi 5 décadas. Son procesos que nos preocupan, como los propios procesos de memoria, los lugares de memoria, el que ha sido ya tomado hace algunos meses, el propio memorial El Ojo que Llora y todo aquello que nos ha costado construir. Vamos a seguir defendiéndolo con el mismo amor con el cual defendemos la memoria de nuestros familiares. Y aquí estamos porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que hay muchas voluntades también para sumarse a esta lucha de resistencia que empezará, sin duda, con la proclamación de Keiko Fujimori, pero también el 28 de julio, el día de la independencia de nuestro país, en el cual reafirmaremos ese compromiso de seguir luchando por un Perú distinto, donde el respeto a nuestras diferencias, el respeto a nuestras memorias, el respeto a la dignidad de nuestros familiares víctimas del fujimorismo sea también importante para un Perú que aún nos falta construir. Muchas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Nos encontramos dentro de 15 días, ahora sí, quizás con un diálogo en Diálogos con Gisela Ortiz. Vamos a continuar haciendo resistencia también desde estos programas que, como vuelvo a decir, reconocen la importancia de la lucha ciudadana y de la defensa de nuestras memorias, porque somos memoria, somos semilla y tenemos que seguir germinando. Aquí no hay miedo que nos detenga y la única posibilidad de continuar es a través de su apoyo solidario. Puede encontrar usted la información de cómo hacer sostenible este tipo de programas a través de la página de Radio Jaraui y nos encontramos en 15 días. Gracias.